Gracias de verdad por la presentación. Venimos de unos días muy malos, como todos sabéis. Ha habido un atentado yihadista, se han llevado por delante la vida de un sacristán. Venimos de un mes de enero con 6 mujeres muertas, incluida una niña, que superó un mes de diciembre con 4 mujeres muertas, lo que provocó un gabinete, incluso un gabinete de crisis de este Ministerio de Igualdad. Estamos llegando al punto al que algunos, desde hace ya muchos años, avisamos que íbamos a llegar. Estamos ya entrando en la carretera, en la autopista hacia Francia. Estamos muy cerquita ya de Francia, muy cerquita ya de Suecia. Todo lo que nos está pasando ahora, todo. Bueno, de momento lo que ha comentado es un musulmán que había matado a un cura y que hay mujeres muertas. Bueno, no es que estemos yendo a ningún camino hacia Francia, o sea, lo de las mujeres muertas lleva pasando décadas. No es lo de Francia, me imagino que tendrá que ver más con los musulmanes. Ha mezclado, creo que churras con merinas. Le pasó a Francia, le pasó a Suecia, todo está estudiado ya, todo está demostrado ya, y aún así no hacen ni caso. Así que me imagino que tendremos que llegar al sitio, al estadio donde está Francia hoy, que son 64 violaciones al día, para que alguien reaccione, para que alguien decida ponerse manos a la obra. Es triste, pero, lo has dicho al inicio, el poder político solo actúa por una dualidad, que es impacto e influencia. Si algo no tiene el impacto suficiente, no hacen absolutamente nada, aunque les avises de que vamos hacia el abismo, no hacen nada hasta que no llegan al abismo, porque en el abismo ya sí tiene impacto. Francia hoy ha cambiado casi toda su política criminal, Suecia también ahora, porque ahora ya la gente se ha cansado. Y votantes tradicionales de partidos que decían aquello, alarmistas, son casos aislados, somos uno de los países más seguros del mundo, suena el mensaje, ¿verdad? Es el mismo que se está trasladando hoy aquí. Pues votantes de esos partidos dijeron, mira, no, yo salgo en mi barrio a sacar el perro, salgo con mis hijos, y este barrio no se parece nada al barrio en el que yo crecí. Sí, bueno, en eso yo creo que tiene razón. Yo creo que en España todavía la mayoría de gente, digamos, de izquierdas no ha querido despertar, pero poco a poco están despertando. El Frente Obrero es un ejemplo y creo que mucha más gente está, digamos, despertando y aceptando la realidad de que, bueno, hay gente en sus barrios que no les deja convivir. Y la gente de esos barrios que quiere echar a los que no dejan convivir tiene un impedimento que este hombre nunca lo va a decir. Y ese impedimento se llama policía. ¿Por qué? Porque la policía es el chivato del juez que le va a decir que has intentado echar a un ocupa, a unos ocupas de una casa de tu vecina, por ejemplo, ¿no? O que has intentado echar del barrio a patadas a una persona que estaba intentando robar a una abuela, a una anciana. Estos son los que impiden que la gente pueda hacer justicia popular. ¿Tenemos que llegar hasta ahí? Ojalá no. Ojalá algún político valiente decida actuar antes. De momento no se vislumbra en el futuro nada ni remotamente parecido. Veo gente muy joven en la sala, por lo tanto es probable que algunos no sepáis quiénes son estos dos. ¿Sabéis quiénes son? Bueno, son el Pirri y Manzano, que va a ser el James Dean español. Obviamente, el James Dean iba a ser este, no ese, claro. El James Dean iba a ser este. Son dos protagonistas del cine kinky, una página de nuestra historia. Para los que seáis cinéfilos es una página obligatoria, si además entenderéis cómo se vivían, sobre todo en los barrios periféricos de los grandes núcleos urbanos en los años 80, el impacto que tuvo, por ejemplo, la heroína y otra serie de cosas en esos barrios. Son cine puro realismo, vamos a decirlo así, porque los actores de esas películas de cine kinky no son actores, son kinkis de verdad. Estos son dos kinkis. Pirri, bueno, acabaron los dos muertos con 20 y poco años. El Pirri me parece que apareció en la carretera de San Blas Vicálvaro en el suelo, una sobredosis de heroína, y a Manzano un final parecido. ¿Por qué empiezo con esto? Bueno, porque hay que saber de dónde venimos. Nosotros venimos de un modelo policial que se instauró, que se aplicó, o sea, que inaugura, digamos, la democracia y que se crea en los años 80.
En los años 80 nuestro país tiene una idiosincrasia que no se parece en nada a la idiosincrasia actual. Bueno, no sé si se inaugura con la transición en los años 80. Lo que está claro es que, digamos, que los policías que ayudaban a la dictadura a ser dictadura durante la democracia eran los mismos policías. No hubo ningún tipo de ruptura con esos jueces, esos policías que imaginaros en Alemania, ¿no? En la Alemania nazi, os imagináis que los mismos jueces nazis hubieran estado en activo después del nazismo. No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues en España los jueces y policías franquistas, los altos cargos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, siguieron estando en activo, pasando de una dictadura a una, digamos, pseudo-democracia. Nuestro modelo policial, salvo excepciones de algunos grupos de comisarías generales y demás, que son muy pequeños, pero nuestro modelo está preparado para esto, para detener al Pirri y al Manzano, una delincuencia local. Error. En los años 80 había varios grupos terroristas, tanto de extrema izquierda como extrema derecha, independentistas, españolistas. Entonces no, el modelo policial no estaba hecho para estos casos nada más, sino para otros muchos. La delincuencia muy poco tecnificada, una delincuencia muy relacionada con la explosión de la heroína y con las grandes bolsas de emigración del pueblo a la ciudad de los años 70, que hacen construir alrededor de las grandes ciudades núcleos periféricos, primero chabolistas, sin agua incluso potable, y luego los barrios que hoy vemos, que ya forman parte del Gran Madrid y también de lo que es el anillo que rodea Madrid, Fuenlabrada, Parla, etc. La idiosincrasia urbana cambia por completo, por un proceso migratorio del pueblo a la ciudad. En el pueblo, las resistencias, digamos, los sistemas de vigilancia informales son muy poderosos. En el pueblo se conoce todo el mundo. Entonces, si Manolito se fuma un porro, lo sabe el papá de Manolito a los 15 minutos. Vamos, que no era necesaria la policía, quiere decir. La ha visto el del bar pasar, porque la vecina le conoce. Los padres que vinieron del pueblo a la ciudad en los 70 venían con esa mentalidad. En la gran ciudad no se conoce nadie. No existen esas resistencias informales, no existen. Entonces, tenemos miles de españoles que cambian de un mundo a otro que nada tiene que ver, que vienen con una muy baja cualificación, por lo tanto ocupan trabajos que en aquel entonces suponen 11, 12, 13 horas diarias de trabajo, taxistas, camareros, no están nunca en casa. Las madres de aquel momento, con 3, 4, 5 hijos, algo habitual en aquella época, son madres que se quedan en casa, que tienen que hacer la comida, la cena, preparar la ropa para una familia de 4, 5, 6, 7 personas, lo que hoy serían familias numerosas, porque yo tengo una familia numerosa y tengo 3 hijos, y los niños vagan por el barrio, que no es el pueblo. Eso produce que sean vulnerables a ciertos peligros que hay en la juventud, que en los años 80 eran el triple de lo que había sido los 40 años de dictadura. Las dictaduras tienen sistemas muy rígidos de control, se necesitan muy pocos policías porque todo el mundo sabe lo que pasa si sacas la patita de los términos legales, todo el mundo sabe dónde acabas y cómo acabas. No, en las dictaduras se necesita mucha policía y sobre todo policía secreta, para que no te tumben abajo el régimen. Mucho miedo. Por lo tanto, se necesita con un policía de una... No sé si es más miedo o manipulación, ¿no? Las dictaduras, si por algo se caracterizan, otro método de control de la población es manipularles desde chiquitos y hacerles creer que donde están es el mejor sitio del mundo. Por tanto, ya no necesitas controlar de manera policial. No sé si es tanto el hecho de que si sacas la patita, como que nunca te han enseñado a despertar y sacar la patita. También puede ser otra manera de verlo. Ya prácticamente todo se calma. Llega la democracia, la explosión de libertad, los años 80, cine kinky, la movida, incluso la libertad hay que saber gestionarla. Si no sabes gestionar la libertad, pues te enfrentas a peligros muy grandes. Claro, sí. También de un lado y del otro, la libertad ciudadana, correcto, y la libertad policial. Si das demasiada libertad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se te puede venir en contra. Esto probablemente
no lo piense, él está a favor de reducir, o parece de criticar, la libertad descontrolada de una parte de la población, pero no de la que se supone que vigila esa parte de la población. Cualquiera que como yo naciera en los 70 sabe lo que pasaba en los barrios. Yo perdí a varios amigos con apenas 20 años por la droga, prácticamente todo el mundo en aquella época. La heroína fue algo brutal y cambió perfiles urbanos. Nuestro modelo se hizo para esto y nos ha tocado desde entonces. Un modelo policial atomizado como el nuestro, policía local, policía autonómica, policía nacional, guardia civil, servía para esto, para detener al pirri, porque el pirri pegaba un palo en la farmacia del barrio, iba allí el chapa, el policía, el inspector, hacía 3 preguntas y a la tercera pregunta ya sabía que había sido el pirri. Es más, sabía dónde vivía el pirri. Es más, llamaba por teléfono a la madre del pirri, que venga el pirri a la comisaría o que se atenga a lo que viene luego si no viene. Ese mundo ya no existe. Pero nosotros seguimos trabajando con herramientas de ese mundo. Yo siempre digo que mi comisaría, que se creó en el 86, se edificó en el 86, hace poco cambió, se renovó por completo, hace un año. Hasta hace un año, el directorio de la comisaría era el mismo que el del año 86, no se había tocado. Las plantas donde se trabajan, las brigadas, los horarios, todo era exactamente lo mismo. Solo cambió una cosa, donde había una máquina de escribir, ahora había un ordenador. Pero todo lo demás era igual. Ahí ya no puedo decir nada porque evidentemente él tiene la experiencia de haberlo vivido y evidentemente y lógicamente ese punto de vista es de alguien que lo ha vivido desde dentro, ¿no? Que sabe cómo puede ser la mejor manera, la mejor estrategia de organizarse y trabajar en conjunto. Ahí ya no tengo nada que decir. Y así, eso nos sirve para lo que nos enfrentamos hoy. Hoy tenemos otros retos, muy diferentes a esos. De tal manera que como esto era lo que había, nos intentan convencer, mitificado quizá por el cine kinky, de que en los 80 había mucha más violencia que ahora. Ni de cerca. En los 80 los niños crecimos en barrios abiertos que no se construían con perspectiva de seguridad. Hoy en día sabéis que en los barrios las urbanizaciones son cerradas y no permitimos a nuestros hijos salir sin adultos hasta muy avanzada edad de esas urbanizaciones. Yo crecí en un barrio abierto. Yo andaba extensiones de kilómetros, cruzaba Mieres entero, iba a otros barrios a jugar contra gente de otros barrios, iba al colegio, al instituto, con 10, 11, 9 años, solo, con amigos. Es mentira. Claro, antes se hacía eso porque no había urbanizaciones. Si hubiera habido urbanizaciones, hubiera pasado exactamente lo mismo. Los padres prefieren tener a los hijos dentro de la urbanización y poder, digamos, controlarles desde la ventana. Es decir, no es que antes fuera de una manera porque había más seguridad o porque había menos violencia, sino porque directamente no se habían creado urbanizaciones. Es mentira que aquella época fuera más violenta que la actual. Era diferente. La delincuencia no se había democratizado. Es decir, que unos pocos delincuentes cometían la inmensa mayoría de los delitos en unos pocos escenarios. De tal manera que tu mamá te decía, no vayas aquí a estas horas. Solo con eso evitabas la victimización. ¿Por qué dicen que era mucho más violento? Porque los homicidios de los 80 son superiores a los de hoy. ¿Y por qué es esto? Es muy fácil. Primero hay que entender que cada año los miserables, los hijos de puta de la ETA se llevaban por delante 50, 60 vidas, que cuentan como homicidios. Y también hay que entender que el mundo ha cambiado mucho en los sistemas... Bueno, parece que vale menos, ¿no? Sanitarios de primera respuesta. Hay muchos estudios sobre esto, el de la Universidad de Massachusetts es el mejor, nos viene a decir que si quieres comparar los homicidios de los 70 o de los 80 con los actuales, tienes que multiplicar los homicidios actuales por 3. ¿Por qué? Porque hoy hay hospitales móviles. Hoy te apuñalan en el medio de Madrid y antes de 5 minutos llega una UBI móvil que ya te lleva estable al hospital. Esto era inviable en los años 80. De tal manera que hoy veis fines de semana en Madrid donde hay 7, 8 y 9 apuñalados. Sí, igual en los 80 si había apuñalamientos, todos lo sabemos, ¿no? Era más porque un yonki estaba dispuesto a matarte si no le dabas el dinero. En Madrid, los apuñalamientos, estoy bastante seguro que ocurren no de día, sino de noche. Y no ocurre porque alguien te quiere robar y no le quieres dar el dinero, sino ocurre con peleas después de las discotecas, o que tienen que ver con las discotecas y las zonas de ocio.
Entonces, esa idea de que en el centro de Madrid te van a matar una tarde de un domingo cualquiera, no. Es en ciertas zonas, ciertos ambientes que tienen que ver mucho con la fiesta de noche. Y bueno, salen miles de madrileños. Tampoco quiero aquí alarmar. Hay 8 o 9 apuñalamientos, sí. También hay bandas que se matan entre ellos. Igual que parece que las bombas de ETA, los delitos de ETA, parece que lo que dejaron en un lugar menor, dejemos también en un lugar menor que haya bandas que se maten entre ellos. Algo que no pasaba jamás en los años 80. Sin embargo, hay 7 apuñalados y no hay ningún homicidio consumado, no muere nadie. Porque incluso la inmensa mayoría de policías hoy en día que trabajan en la calle, Z, UPR, aquí tenéis unos cuantos, tienen ya una preparación pagada de su bolsillo y materiales pagados de su bolsillo. Por ejemplo, en stop bleeding, con material para frenar un sangrado, esto era inviable en un policía de los 80. Entonces, si hay 8 apuñalamientos este fin de semana en Madrid, el crimen no ha descendido. Cada vez vivimos en una ciudad más peligrosa, al contrario de lo que nos dicen. Si no muere nadie, lo que ha mejorado son los sistemas sanitarios de primera respuesta, no el crimen. El crimen no. Ahora mismo hay mucha más violencia que en los años 80, a pesar del mito de los años 80. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó en los años 80? Que como quiera, que era relativamente fácil enfrentarse a esa delincuencia, es decir, policías bregados, curtidos de la calle, con mucho poder, para resolver conflictos a través de la violencia, algo que hoy sería impensable, y pues, con muchos bemoles, vamos a dejarlo ahí, que se enfrentaban a este tipo de personas, a un atraco, con recortada, eran famosos estos, contra una navaja, lo que fuere, ¿verdad? Algún atraco, ¿no? En los años 80 era increíble el número de atracos que había, pero increíble. Pero estaba muy focalizado. Y además exitosos. Todos podéis ver las entrevistas que le hacen a Daniel Rojo y cómo se vivía en su época los atracos. Estaba a la orden del día, era algo facilísimo. Así que la inmensa mayoría de lo que es el sistema, el modelo policial, cogió otra dirección, que era la dirección de proteger los discursos políticos, las estructuras de poder, que en aquel momento estaban en peligro, hoy no. Año 81, golpe de Estado. Después de 40 años de dictadura podíamos volver a otra dictadura. Algo inaceptable. No, amigo. Uno puede ver y leer diferentes libros, como la Historia de España para escépticos, de Eduardo Galán, que no es sospechoso de ser una persona de extrema izquierda, donde él afirma que el rey estuvo detrás del 23F. También se puede leer Jaque a la Reina, también se puede leer Jaque al Rey, de una periodista del Mundo, también El Mundo no es sospechoso de ser de extrema izquierda, una periodista que era corresponsal en la Casa Real, y esta persona también admite que el rey estuvo detrás del 23F, y muchas más informaciones que apuntan a que el rey estuvo detrás del 23F y él pretendía hacer de una pseudodemocracia, como tenemos hoy en día, una pseudodemocracia más pantomima que la que ya tenemos, y ser él el que mandara. El mismo día del 23F él se echa para atrás. Por eso es la duda que tienen tanta gente de por qué cuando se produce el golpe de Estado el rey no responde en el mismo momento y se tira tantas horas. Por eso es por lo que Tejero, cuando llama desde el Congreso de los Diputados, él dice: vengo en nombre del rey. ¿Qué persona quiere hacer un golpe de Estado diciendo que viene en nombre de ese mismo jefe de Estado? ¿Le veis algún sentido? Podéis ver las condenas a los responsables del golpe de Estado. Podéis ver que el general Armada era muy amigo del rey, desde pequeños. Podéis ver si esas condenas se cumplieron íntegramente, cómo se cumplieron y dónde. Si fueron en cárceles o no fueron en cárceles. Y también podéis intentar investigar si el juicio del 23F, todos los archivos, toda la documentación, está abierta cara al público o está oculta. Y cuántos años va a estar oculta. Va a estar oculta hasta que se mueran los responsables y los implicados en el 23F. Entonces no, el 23F era el propio Estado intentando hacerse un golpe de Estado, pero el propio jefe de Estado se echó para atrás, simplemente. Y el Estado de toda la vida protege su estructura, siempre. Había que dirigir muchos esfuerzos, muchas estrategias, muchos recursos humanos, muchas estructuras a que esto no pasara.
a proteger discursos políticos. Pero ¿cuáles eran los discursos políticos de los 80? Algunos sois jóvenes, como digo, pero eran discursos de concordia. Si veis un debate del Congreso, incluso entre Blas Piñar y Calvo Sotelo, que yo vi uno ayer, un debate del Congreso de los años 80, alucinaríais. La educación con la que hablan, la vestimenta que llevan, cómo se dirigen los unos a los otros, incluso siendo de partidos totalmente diferentes, eso hoy es inviable. En aquel momento el discurso era la concordia. Salimos de 40 años, hemos vivido una guerra. Pero vamos a ver, ¿cómo que el discurso era la concordia? Podéis ver lo que la lucha de la CNT en esos momentos de transición y por qué surgió ese caso Scala para intentar dinamitar la fuerza que tenía la CNT y toda esa parte de la población que no estaba de acuerdo con la transición, que era la única entre todos los sindicatos y toda la izquierda que estaba en contra de esa transición y que estaba dando la cara contra esa nueva forma de pseudodemocracia. Es que él elija si prefiere la España de grupos terroristas, pero buen rollito entre políticos, o la España de ahora donde no hay grupos terroristas, pero que no hay concordia entre políticos delante de las cámaras. Detrás de las cámaras, hombre, está claro que son amiguitos todos. Puede volver a repetir, porque tenemos aquí a nuestros abuelos diciendo, contándonos lo que pasaron. Ahora en el poder tenemos una serie de niñatos que no han vivido ni guerra ni dictadura, que no han vivido nada y que todo su mundo se circunscribe a la cafetería de la Facu. De ahí no han salido, y en la cafetería de la Facu, como sabéis, triunfa todo, triunfa hasta el comunismo, imaginaros cómo está la cafetería de la Facu. Esos discursos... Ya, bueno, y en los sindicatos policiales triunfa el fascismo, y lo sabes perfectamente. Hicieron, por ejemplo, se consideró una constitución, no hablo de... Creo recordar que eran 3 de la UCD, 1 del Partido Comunista, 1 de Convergencia y Unió, Roca, y 1 del PSOE, creo recordar, ¿vale? Y bueno, tenía que haber 1 de Alianza Popular. Creo recordar más o menos, si no me dejo ninguno. Pero se unían, se juntaban para buscar estrategias conjuntas que nos dijeran vamos a asegurarnos al menos la democracia. Desatendieron, es verdad, parte de la delincuencia urbana y fue lo que provocó este cambio, este giro en las calles de nuestras ciudades. Pero era una misión importante, no volver a una dictadura, por favor. No volver a una guerra, por favor. Tenían a sus abuelos en casa, contándoles, por favor, no volváis a esto, no sabéis lo que es esto. ¿Qué significa hoy que el 80% de las estrategias y estructuras sigan protegiendo discursos políticos? Hoy ya tenemos peligro de una guerra, de una dictadura. Significan proteger las barbaridades que hacen los políticos actuales, como pasearse con delincuentes internacionales por el aeropuerto y 40 maletas, ministros y comisarios incluidos. Vale, o sea que cuando el rey va a darle la mano a un dictador, a asesinos, ahí no pasa nada, ¿no? Pero a este hombre le molesta nimiedades. La casa de un ex tesorero del partido, porque dentro podía haber un la 40 maletas, ministros y comisarios incluidos, o rodear la casa de un ex tesorero del partido, porque dentro podía haber un pendrive comprometedor donde a lo mejor ponía en una lista de pagos MR o cualquier otra inicial. Eso es lo que hacemos hoy. Un caso muy fácil de... No, bueno, hacéis hoy y siempre. Siempre habéis sido el perro del Estado. Siempre habéis estado para defender las estructuras del Estado, sean como sean. Nunca habéis tenido valores ni principios para saliros de la policía. ¿Por qué te crees que hay tanta gente que está en contra del sistema en el que vive? Y por principios, por valores que tiene, no se mete en algo tan fácil como es, bueno, ser un funcionario, tener un sueldo fijo, que te den, gracias a esa nómina, una hipoteca fácil. Tanta gente que podría, en vez de estar soportando trabajos de 12 horas de camarero, pues poder dedicarse a eso, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Y están en contra, igual o más que este hombre del sistema. Porque tienen principios. De valorar sobre esto es la ideología de género. La ideología de género, vengo de la semana pasada de la subcomisión de ideología de género, de violencia de género, donde la mujer, la diputada de HB, no quiso interpelarme ni participar, dijo que no le había gustado mi tono a la diputada de HB, lo cual me parece excelente, porque donde esté la diputada de HB yo siempre tengo que estar enfrente. Pero luego la diputada del... Bueno, el de la Concordia, así habla, de otros diputados. Y luego pide concordia.
Bueno. PSOE dijo exactamente lo mismo, que no quería participar ni interpelarme porque tampoco le había gustado mi tono. Esa fue un poco más allá, dijo que mi tono era el que era, porque allí solo había diputadas, mujeres, por lo tanto me llamó machista. Le expliqué a esta señora, lo más amablemente que pude, que vea por favor en YouTube mis vídeos en las asambleas y verá que yo me dirijo con la misma vehemencia a todo el mundo, hombre o mujer, y que si ella creía que yo tenía que cambiar el tono por el hecho de que ella fuera mujer, el problema lo tiene ella y no lo tengo yo. Con la ideología de género vemos algo tan evidente a la hora de proteger discursos políticos y estructuras de poder, es decir, 20 años casi ya de una ley, cientos de millones malgastados, las cifras no bajan. Pero nadie entona un mea culpa. Nadie, absolutamente nadie. Hacen una ley, 200 violadores y pederastas beneficiados, 30 de 300 ya. 30 de ellos ya en la calle, será culpa de los... Bueno, esto es simplemente política. Me imagino que la edición vaya a pasarlo adelante. Que los homicidios hay que estudiarlos individualmente, que la violencia de género no se puede sacar de la violencia intrafamiliar y que es multifactorial. De hecho, el machismo hoy... Bueno, está bien saber que la violencia puede ser multifactorial, pero no que la panacea para todas las soluciones sea la policía. Desde luego, si una persona no acepta que su pareja se quiera separar de él, no acepta que su pareja quiera estar con otra persona, no acepta que no es el centro del universo de su pareja, que por lo tanto su pareja al fin y al cabo es libre, creo que, bueno, está bien que haya gente que vea que la policía es una solución. La policía es, digamos, el fracaso. La solución está aquí. La solución está en educar a los jóvenes, desde que son pequeñitos, a aceptar que el día que tengan pareja, sea del sexo que sea, tienen que valorar los pros y los contras y saber si quieren dejarla o no. No intentar forzarla o forzarle a ser como ellos quieran, y si no, llegar al maltrato o al asesinato. Por tanto, ¿cuál es la manera más fácil de reducir esa violencia? Llegando aquí. No llegando a la cárcel. No llevando a esa persona a la que no has llegado aquí, a la que no has querido entrar en su cabeza, a la que no has invertido en eso, y sin embargo querer invertir en el desenlace final, cuando ya se ha cargado a su pareja. Entonces, los profesionales, como vosotros, no tenéis la razón, no sois necesarios. Es un ítem residual en la mayoría de los homicidios. En la sociedad actual española es un ítem residual. Que hay que valorar otros ítems, la droga, el alcohol, que suelen estar presentes siempre en el momento de explosión, el narcisismo, la incapacidad para resolver conflictos domésticos, muchos ítems. Eso es el método científico del que hablaba antes Javier. Usted a mí como profesional me deja valorar todos los ítems y no pasa nada porque dos no sean. ¿Usted cree que dos no son? No pasa nada. Si en cuanto yo los valore y vea que no impactan en el delito, los desecho. ¿Eso es el método científico? Pues no. No podemos desechar ninguno porque no nos dejan analizar ninguno. Y así llevamos desde el 2004, con diferentes gobiernos. Claro, pero ha dicho que una de las razones puede ser el alcohol y la droga. Pues que la droga ya está prohibida. ¿Qué más quiere? Es que no hay mucho más ahí. Esto es uno de los clarísimos ejemplos de cómo se dedican millones, estructuras y estrategias no a proteger ciudadanos, en este caso a víctimas mujeres, no, a proteger discursos políticos y estructuras de poder, sus poltronas. Decir que se equivocaron tendría un coste enorme, así que no van a decir que se equivocaron. Sí, bueno, pueden decir que se equivocaron, que efectivamente utilizar leyes, opresión, castigos, más cárcel, más policía, más vigilancia policial, más... Se podría decir que eso es decir que se equivocaron, es decir, que la policía no es necesaria, que probablemente sean los psicólogos, los profesores, gente realmente preparada para motivar, para influir en los chavales, los que pueden llegar a cambiar esta sociedad, que vosotros nunca vais a cambiarla. Vosotros lo único que servís es para el final del desenlace, pero no para evitar el problema. Existía. 4 mujeres muertas en Navidades y hacen un gabinete de crisis. Se lo dije el otro día en la subcomisión, se enfadaron muchísimo conmigo, todas, prácticamente todas. Les dije, eso no es un gabinete de crisis. Si ustedes se reúnen las mismas
para abundar en las mismas estrategias, para salir de allí diciendo que todo se ha hecho bien y decidir a quién le echan la culpa esta vez. Jueces, policías. Eso no es un gabinete de crisis, eso es una reunión extraordinaria. Ustedes, en vez de una reunión ordinaria, se han reunido extraordinariamente, nada más. Un gabinete de crisis es un sitio donde asumir que algo va mal. Por eso hay una crisis. Y una vez que asumimos que algo va mal, llevamos a gente que nos diga lo que no queremos oír. Es decir, que nos tracen nuevas estrategias para ver si a partir de ahora puede ir bien. No quieren eso. No quieren eso. Quieren proteger su ministerio, sus sueldos, sus salarios. No se puede... No, lo que quieren, cuando echan la culpa a supuestamente el machismo de los jueces o de la policía, etcétera, lo que quieren es decir, tenemos que mantener el mismo número de policías o incluso más, tenemos que mantener el mismo número de jueces o más, tenemos que mantener el mismo número de cárceles o más, lo único que tenemos que hacer es cambiar su mentalidad. Pero están protegiendo realmente tu oficio, tu gente, la están protegiendo. Lo único que están diciendo es, podemos cambiarles y cambiándoles podrá cambiar esta sociedad. Pero realmente al defender su estructura, al defender el Estado, te están defendiendo a ti y a tu gente. Porque no están criticando que existáis, están criticando que penséis de una manera. Convertir dramas en negocios. Un drama es un drama, no tiene solución buena. Los tweets de la ministra "no pararemos hasta" son un insulto a la inteligencia, sobre todo son un insulto a la ética y a la dignidad de las víctimas, porque generan procesos de frustración en la creencia de que efectivamente eso va a suceder. Nunca va a haber un hasta. Nunca. El mal existe. Los hombres malvados existen. Ha habido homicidios sobre la faz de la Tierra desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra. Eso es real. El delito cero no existe. Ni aunque pongas 1000 policías, va a existir el delito cero. No pararemos hasta no se le puede decir nunca a una víctima. No pararemos hasta transmite un solo mensaje: seguir dándonos presupuestos porque todavía hay mucho que hacer. Dentro de 20 años seguirían los mismos tweets exactamente igual. No nos dejan evaluar las estrategias desde una perspectiva profesional. Todo para no ir en contra de lo que ellos protegen. Estamos en manos de estos políticos. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Al trazar un sistema, un modelo policial que tenía como base proteger la estructura de poder, la democracia en los años 80, ya no la democracia, sino... ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? ¿De qué sirve? Si solo quiero fumarme de aquí